Hay una imagen en el libro de Ezequiel que pocos lectores olvidan una vez que la han visto. El profeta está siendo llevado en visión al templo de Jerusalén, el templo de Dios, el lugar más santo que Israel conocía, el lugar donde se suponía que habitaba la presencia del Señor. Y lo que ve ahí no es adoración, no es incienso quemado en el altar correcto. Lo que ve en el patio interior, en las salas secretas, grabado en las paredes, es esto: reptiles, animales, ídolos abominables de Israel. 70 ancianos del pueblo, con incensarios en la mano, adorando en la oscuridad. Y afuera, mujeres llorando por Tamuz. Y junto a la entrada del templo, hombres con la espalda vuelta hacia la presencia de Dios, adorando al sol que salía en el oriente. Todo eso dentro del templo. Todo eso en el mismo lugar, donde se suponía que nada de eso podía existir. Esa no es la imagen de un pueblo que olvidó a Dios por ignorancia. Es la imagen de un pueblo que lo conocía, que vivía en su tierra, que tenía su ley, que había visto sus milagros y que aún así construyó altares para otros dentro de la misma casa donde pretendía que seguía siendo fiel. Eso es lo que este recorrido quiere entender. No solo quiénes eran los falsos dioses de Israel, aunque eso también importa, sino por qué. ¿Por qué un pueblo que había visto al mar partirse siguió corriendo hacia otros dioses? ¿Por qué generación tras generación, rey tras rey, reforma tras reforma, Israel volvía a los altares que había prometido derribar? ¿Y por qué Dios respondió a eso con la intensidad que los libros proféticos registran? Porque esa intensidad no era capricho divino. Era la reacción de alguien a quien le importa profundamente lo que está viendo. Un Dios que se enfurece no porque sea frágil o inseguro, sino porque lo que Israel estaba haciendo tenía consecuencias reales. Destruía a los vulnerables, corrompía la adoración, reorganizaba la vida del pueblo alrededor de centros de confianza que prometían vida y producían muerte. Para entenderlo, hay que empezar antes del primer ídolo. Hay que entender qué era la alianza que Israel estaba rompiendo. Si este tipo de narrativa bíblica te ayuda a ver la Escritura con más profundidad y más vida, suscríbete al canal para seguir caminando juntos por estas historias. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo hizo simplemente para cambiar de geografía. Lo hizo para establecer una relación. En el Sinaí, esa relación tomó la forma de un pacto. Una alianza con estructura, con compromisos mutuos, con bendiciones por la fidelidad y consecuencias por la ruptura. Y en el centro de ese pacto, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa no era una regla religiosa arbitraria. Era la descripción de la realidad fundamental. Hay un solo Dios que crea, sostiene, libera y provee. Todo lo demás que se presente como alternativa es una mentira con consecuencias, un sustituto que promete lo que no puede dar y exige lo que no debería recibir. Israel lo sabía. Había vivido la evidencia. Había visto las plagas de Egipto, que no eran solo desastres naturales, sino confrontaciones directas con los dioses del país más poderoso del mundo conocido. Ra, el dios Sol, fue oscurecido. Hapi, el dios del Nilo, fue humillado cuando el río se volvió sangre. Cada plaga apuntaba a una deidad específica del panteón egipcio y la mostraba impotente frente al Dios de Israel. Y sin embargo, 40 días después de que Moisés subió al monte, Israel ya estaba fabricando un becerro de oro. Esa velocidad es desconcertante hasta que uno entiende lo que los ídolos ofrecían que Dios no ofrecía de la misma manera. Los ídolos eran visibles, podían ser tocados, tenían forma, podían ser llevados, tenían rituales predecibles que producían resultados predecibles, o al menos eso prometían. Eran locales, concretos, manejables.
El Dios de Israel era invisible, se comunicaba a través de intermediarios, hablaba desde el fuego y el humo, tenía exigencias morales que afectaban cada área de la vida y respondía en sus propios tiempos, no en los tiempos que el pueblo quería. Esa tensión entre el Dios invisible que exige y los dioses visibles que prometen es el corazón de toda la historia de la idolatría de Israel. Y para entenderla completamente, hay que ver a cada falso dios por dentro. Empecemos por el que aparece más veces en el texto bíblico como el rival principal de Yahweh. Empecemos por Baal. Baal no era un dios inventado por Israel. Era el dios principal del panteón cananeo, ampliamente adorado en toda la región del Levante mediterráneo antes de que Israel llegara a Canaán. Su nombre significa simplemente Señor o Amo, y su dominio, según la religión cananea, era la tormenta y la lluvia, en una economía completamente agraria, donde la vida dependía de las lluvias en el momento correcto, donde una temporada seca podía significar hambre colectiva. La propuesta de Baal era enormemente concreta. Él era quien enviaba el agua. Él era quien hacía que los campos produjeran. Sus cultos prometían fertilidad agrícola a cambio de adoración. Y sus rituales estaban diseñados precisamente para asegurar que la lluvia llegara. Cuando Israel entró en Canaán, se encontró con una tierra ya habitada por personas que llevaban generaciones adorando a Baal. Y en lugar de eliminar completamente esos cultos como se les había mandado, Israel comenzó a mezclarse, a vivir junto a los adoradores de Baal, a ver cómo ellos realizaban sus rituales, a preguntarse si quizás el dios local de la lluvia también debería recibir algo, por si acaso. Esa lógica del por si acaso es uno de los mecanismos más honestos que la historia de la idolatría muestra. No era principalmente rebeldía declarada, era cobertura religiosa, era la lógica de alguien que dice, adoro al Señor, pero también quiero tener cubiertas mis bases con los otros poderes del territorio donde vivo. El problema es que Dios no acepta esa lógica. No porque sea mezquino con el reconocimiento, sino porque esa lógica reconoce implícitamente que Baal tiene algo real que dar. Y si Baal tiene algo real que dar, entonces el Señor no es el único proveedor. Y si el Señor no es el único proveedor, toda la estructura de la alianza colapsa. Por eso, el enfrentamiento en el Monte Carmelo, en 1 Reyes 18, no es solo un espectáculo sobrenatural. Es una declaración teológica. Elías no está simplemente mostrando que su Dios es más poderoso que el de los filisteos. Está respondiendo a una pregunta que el pueblo de Israel había estado evitando durante generaciones. ¿Quién provee realmente? 450 profetas de Baal, un altar, un sacrificio y horas de invocación sin respuesta. Elías hace una pregunta que no tiene respuesta fácil para nadie que haya estado dando ofrendas en ambos altares. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió. La pregunta era demasiado directa para admitir respuesta cómoda, y entonces Elías oró una vez, y cayó fuego del cielo que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua que había en la zanja alrededor del altar. El Dios que proveía el fuego también proveía la lluvia. Siempre había sido Él. Baal nunca había sido nada más que una promesa sin poder real detrás. Pero esa verdad requirió un enfrentamiento dramático en una montaña para ser recibida por un pueblo que llevaba siglos dividiendo su adoración. Eso es Baal. Y es solo el primero, porque los otros dioses que Israel adoró revelan capas cada vez más oscuras de lo que puede suceder cuando un pueblo deja de creer que el Dios vivo es suficiente para cada necesidad. Y el siguiente que necesitamos examinar
es el que más ha perturbado a los lectores de la Biblia a lo largo de la historia. No porque sea el más famoso, sino porque lo que se hacía en su nombre resulta imposible de leer sin detenerse. Hay un lugar en Jerusalén que en el tiempo de los reyes de Judá se convirtió en el símbolo más oscuro de lo que la idolatría podía producir. Se llamaba Tofet. Estaba en el valle de Hinnom, al sur de la ciudad, y lo que sucedía ahí es lo que el texto bíblico describe con una brevedad que resulta más perturbadora que cualquier descripción extensa. Los niños eran quemados en el fuego, en el nombre de Moloc. Jeremías 32:35 dice que Judá construyó lugares altos a Baal, en el valle de Ben Hinnom, para hacer pasar a sus hijos e hijas por el fuego a Moloc. Y añade algo que el texto presenta como la máxima expresión del horror divino, que Dios nunca les había mandado hacer eso y ni siquiera había subido a su corazón que hicieran tal cosa. Esa frase, que nunca subió a mi corazón, es la declaración de que lo que Israel hacía en Tofet excedía cualquier distorsión de lo que Dios había pedido. No era una práctica religiosa deformada. Era algo completamente ajeno a cualquier instrucción divina, algo que Dios nunca habría podido ser asociado ni de lejos. Moloc, cuyo nombre algunos relacionan con la palabra rey, era una deidad cuyo culto estaba ligado al fuego y a los sacrificios humanos, especialmente de niños. La promesa que el culto hacía al creyente era la de seguridad futura. La ofrenda del ser más valioso que uno tenía garantizaría la protección o la prosperidad del resto de la familia. Esa es la lógica oscura detrás del altar de Moloc. Si entregas lo más valioso que tienes, recibirás lo que más necesitas. Si sacrificas al inocente, el futuro estará asegurado. No es una lógica que requiera maldad consciente y fría para operar. Funciona sobre el miedo, sobre la desesperación de padres que en tiempos de crisis estaban dispuestos a cualquier cosa para proteger lo que quedaba. Sobre la perversión de un instinto de protección convertido en su propio contrario. La respuesta de Dios ante Moloc no fue solo de disgusto religioso, fue de indignación moral. Porque lo que Moloc destruía no era solo la pureza del culto, eran vidas humanas, vidas de personas que no habían elegido ser sacrificadas. Y Dios toma partido de manera explícita por el inocente que nadie más defiende. Levítico 18 y 20 prohíben explícitamente dar hijos a Moloc. Y en 2 Reyes 23, cuando el rey Josías lidera la reforma religiosa más profunda que Judá había conocido, uno de sus primeros actos es profanar el Tofet en el valle de Hinnom, de modo que nadie pudiera volver a hacer pasar a su hijo o a su hija por el fuego a Moloc. Lo que Josías hizo no fue solo reformar el sistema religioso, fue detener un horror que había sido normalizado durante generaciones. Esa normalización es lo más perturbador del relato. No que un pueblo de repente cometiera una atrocidad en un momento de locura colectiva, sino que lo que sucedía en Tofet había existido lo suficiente como para tener un nombre establecido, un lugar designado y una práctica reconocible dentro del paisaje religioso del reino. La idolatría no siempre comienza con un acto monstruoso, pero puede terminar ahí cuando se le da suficiente tiempo y suficiente normalización. Aserá y Astarte representan otra dimensión de la idolatría de Israel, relacionada con la fertilidad, la sexualidad y la naturaleza. Aserá era en la religión cananea la diosa madre, esposa de El, el dios supremo del panteón. Era adorada en forma de postes de madera, árboles o imágenes talladas instaladas en lugares altos, en colinas sagradas o junto a altares. Su culto estaba asociado con la fertilidad de la tierra, de los animales y de las personas, en una cultura donde tener hijos era garantía de seguridad económica y continuidad del linaje.
y donde la fertilidad de la tierra era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, Aserá ofrecía algo muy concreto. Astarte era su contraparte más vinculada a la sexualidad y al amor, con conexiones al mundo de la guerra y la victoria. Su culto incluía en algunas tradiciones la prostitución ritual, el uso del cuerpo como forma de adoración en contextos que mezclaban lo sexual con lo sagrado, de maneras que la Biblia describe consistentemente como corrupción. Lo que hace que el culto a Aserá y Astarte sea especialmente significativo dentro de la historia de Israel es la forma en que penetró no solo en los lugares altos de las colinas, sino en el propio templo de Jerusalén. En 2 Reyes 21, durante el reinado de Manasés, uno de los reyes más condenados en los libros de los reyes, se dice que él colocó una imagen de Aserá dentro de la casa que el Señor había dicho que en Jerusalén pondría su nombre para siempre, dentro del templo. En el lugar donde se suponía que habitaba la presencia del Señor, había una imagen de la diosa de la fertilidad cananea. Eso no fue el resultado de un pueblo ignorante que no sabía mejor. Fue la decisión deliberada de un rey que conocía perfectamente lo que estaba haciendo, que sabía qué era ese lugar y qué significaba poner ahí esa imagen, y que lo hizo de todas formas. Años después, cuando el rey Josías encontró el libro de la ley, durante la restauración del templo y escuchó sus palabras, el texto dice que rasgó sus vestiduras, porque lo que había en ese libro describía exactamente lo que había estado sucediendo en el templo y en el país. Y la brecha entre lo que Dios había dicho y lo que Israel había hecho era tan grande que Josías no pudo procesarlo sin quebrarse. Ese quiebre es la respuesta correcta ante la idolatría cuando finalmente se ve con claridad. No complacencia, no defensa de las costumbres establecidas, sino el reconocimiento honesto de que algo fue profundamente mal durante mucho tiempo. El becerro de oro merece un tratamiento propio, porque su historia es la que más claramente muestra que la idolatría más peligrosa no siempre viene de afuera. A veces viene de adentro del mismo pueblo que acaba de ser liberado. 40 días. Eso es lo que tardó el pueblo en fabricar un ídolo después de haber escuchado la voz de Dios desde el monte. Éxodo 32 narra la escena con una economía narrativa que hace que el relato duela más. Moisés lleva 40 días en el monte. El pueblo se acerca a Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote designado, y dice: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le ha acontecido». La impaciencia es la puerta. El silencio de Moisés, que era silencio con Dios, se convierte en ausencia para el pueblo. Y en esa ausencia percibida, el pueblo no espera, actúa, exige, y Aarón cede. El oro de los aretes del pueblo es fundido. Aparece un becerro. Y Aarón dice algo que es quizás la frase más reveladora de todo el episodio. «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, no un Dios nuevo. El mismo Dios, pero en una forma que ellos pudieran ver, controlar, llevar con ellos. El Dios de la liberación rediseñado para ser manejable. Eso es el becerro de oro en su esencia. No el rechazo de Dios, la domesticación de Dios, la preferencia por una versión de lo sagrado que no exija esperar, que no requiera fe en lo invisible, que no haga demandas morales complejas. Un Dios que se pueda llevar en el bolsillo y consultar cuando convenga. La respuesta de Dios al becerro de oro es una de las más intensas de todo el Pentateuco. Le dice a Moisés que va a consumir a ese pueblo y hacer de Moisés una nación grande. Y Moisés intercede, pide misericordia, recuerda las promesas hechas a Abraham, y Dios se arrepiente del mal que había dicho que haría. Esa intercesión de Moisés
no es solo un relato dramático, es la imagen de lo que Israel necesitaría repetidamente a lo largo de su historia. Alguien que se pusiera en la brecha entre la santidad divina y la infidelidad humana. Y es también, en muchos sentidos, la imagen anticipada de algo que vendría mucho después. Pero en ese momento, en el desierto, con el becerro derretido y el polvo mezclado en el agua que el pueblo tuvo que beber, la lección debería haber sido suficiente. No lo fue, porque la historia de Israel con los ídolos apenas estaba comenzando. Hay una visión en Ezequiel 8 que merece ser leída con calma antes de seguir. El profeta está siendo llevado al templo en visión, y lo que Dios le muestra es una cámara interior, un lugar dentro del santuario, donde las paredes están cubiertas de imágenes. No imágenes del Señor, imágenes de reptiles, de animales, de todos los ídolos de Israel. 70 ancianos del pueblo estaban ahí, en la oscuridad, cada uno con su incensario, ofreciendo incienso. Y uno de ellos dice algo que revela el pensamiento detrás de la práctica. No nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Eso es lo que produce la idolatría secreta. La convicción de que Dios no está mirando, que las transacciones realizadas en la oscuridad, los compromisos con otros poderes espirituales, las adoraciones paralelas escondidas detrás de la fachada del culto oficial, pasan desapercibidas, y Ezequiel las ve todas, porque lo que se hace en la oscuridad frente a Dios no es oscuridad en absoluto. En esa misma visión aparece Tamuz. Las mujeres sentadas a la puerta del templo, llorando por él. Tamuz era una deidad de origen mesopotámico, vinculada a la vegetación y al ciclo de las estaciones. Su mito central incluía un descenso al mundo de los muertos y un retorno que simbolizaba el renacimiento de la naturaleza. Su culto incluía períodos rituales de llanto por la muerte del dios, seguidos de celebración por su regreso. Era una religión de emociones intensas, de ciclos dramáticos de duelo y júbilo, de experiencia corporal y afectiva como núcleo de la práctica espiritual. Lo que hace que la mención de Tamuz en Ezequiel sea tan significativa no es solo que el culto era pagano, es que estaba siendo practicado en la puerta del templo del Señor. No en una colina lejana, en el umbral del lugar más sagrado de Israel. Y justo afuera de esa puerta, en la misma visión, estaban los hombres con la espalda vuelta hacia la entrada del templo, adorando al sol que salía en el oriente. La adoración al sol, vinculada a distintas deidades solares del mundo antiguo, prometía algo que tenía sentido en una cosmovisión donde los grandes cuerpos celestes eran poderes divinos. La regulación del tiempo, las estaciones, la vida y la muerte de los ciclos naturales. El sol salía todos los días. Era visible, era predecible, era poderoso en sus efectos sobre la tierra. Pero adorarlo con la espalda al templo del Señor era una imagen que decía todo sobre la dirección que el corazón de Israel había tomado. No estaban adorando algo junto a Dios, estaban adorando algo dándole la espalda a Dios. Literalmente, la ira que Dios expresa en Ezequiel ante estas escenas no es la indignación de alguien cuyo ego fue herido. Es la respuesta de alguien que ve a quienes ama entregando su adoración, su confianza y su lealtad a potencias que no los conocen, no los aman y no pueden salvarlos. Quemos era el dios nacional de Moab. Su nombre aparece en el texto bíblico asociado con violencia, con sacrificios y con la identidad guerrera del pueblo de Moab frente a sus enemigos. Números 21 lo menciona. Y en Primeros Reyes 11, durante el relato del declive espiritual de Salomón, aparece algo que resulta difícil de leer
sabiendo lo que Salomón había representado. Salomón, el hombre a quien Dios había dado más sabiduría que a cualquier otro, el rey que construyó el templo, el que escribió Proverbios y el Cantar de los Cantares, el que en la dedicación del templo oró con una profundidad que no tiene paralelo en el Antiguo Testamento. Ese Salomón construyó un lugar alto para Quemos en el monte que está frente a Jerusalén, para el dios abominable de Moab, y lo hizo para sus esposas extranjeras, cuyo corazón, dice el texto, había inclinado el suyo hacia sus dioses. Eso no fue un momento de debilidad pasajera. El texto dice que el corazón de Salomón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, y que el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado. La idolatría de Salomón no fue la de alguien que nunca había conocido a Dios. Fue la de alguien que lo había conocido profundamente y que, en la segunda mitad de su vida, fue cediendo terreno gradualmente. No a través de una decisión dramática, a través de compromisos que en cada momento parecían pequeños, pero que en conjunto representaron el alejamiento de todo lo que había recibido. Esa es la lógica más aterradora de la idolatría. No siempre comienza con un rechazo declarado. A veces comienza con una concesión, y luego otra, y luego la siguiente. Baal-Zebub aparece en 2 Reyes 1 en el contexto de una caída. El rey Ocosías de Israel sufre un accidente, cae por la celosía de su habitación en Samaria y queda gravemente herido. Y la decisión que toma a continuación dice todo sobre dónde estaba su corazón. Envía mensajeros a Ecrón, ciudad filistea, para consultar a Baal-Zebub, el dios de esa ciudad, y preguntar si se recuperará de su enfermedad. Hay un Dios en Israel. Hay profetas en Israel. Hay un sistema establecido de consulta a través de quienes podían hablar con el Señor. Y Ocosías los ignora completamente para enviar a preguntar al Dios de una ciudad extranjera. La pregunta que Elías le hace a los mensajeros que intercepta en el camino captura con precisión el problema. ¿No hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? No hay Dios en Israel para Ocosías en ese momento. No porque el Señor no existiera, sino porque Ocosías había vivido toda su vida sin desarrollar ninguna relación real con él. Y cuando llegó la crisis, cuando necesitó certeza sobre el futuro, no tenía a quien acudir dentro de la fe de sus padres. Eso es lo que Baal-Zebub representa como advertencia. El momento en que el corazón busca respuestas espirituales en lugares equivocados, no como acto de rebeldía, sino como el resultado natural de haber vivido sin cultivar la dirección correcta. El dios de Ecrón no respondió la pregunta de Ocosías. Elías respondió con un mensaje que el rey no quería escuchar. No te levantarás del lecho en que estás, sino que ciertamente morirás. Y sucedió así, y entonces llegamos al Dios que tal vez más claramente ilustra la inutilidad de la idolatría, precisamente porque el texto bíblico registra su humillación de una manera que no deja espacio para la ambigüedad. Llegamos a Dagón. Los filisteos habían capturado el Arca del Pacto en la batalla de Ebenezer. Era una victoria militar enorme, pero más que eso, era lo que creían que era la captura del poder de Israel. El arca era el objeto más sagrado de la religión hebrea, el trono visible de la presencia del Señor. Tomarla significaba, en la lógica del mundo antiguo, que el Dios del pueblo derrotado había sido vencido por el Dios del pueblo victorioso. Así que los filisteos llevaron el arca al templo de Dagón, en Asdod, y la colocaron junto a la estatua de su dios. A la mañana siguiente, Dagón había caído de su pedestal y estaba postrado con su rostro en tierra delante del arca. Los sacerdotes lo volvieron a levantar. Pusieron a Dagón de pie en su lugar.
A la siguiente mañana, había caído de nuevo, esta vez con la cabeza y las manos cortadas sobre el umbral de la entrada. Solo el tronco le había quedado. El texto de 1 Samuel 5 añade un detalle que en otro contexto sería casi cómico si no fuera tan elocuente. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral en Asdod hasta hoy. El lugar donde cayeron las manos y la cabeza de su dios se convirtió en un lugar tabú. Un recordatorio permanente, grabado en la práctica religiosa del pueblo, de lo que había sucedido cuando el ídolo que debía protegerlos cayó sin poder levantarse a sí mismo. Dagón era el dios de la fertilidad agrícola y posiblemente de la guerra, el símbolo del poder y el orgullo de los filisteos. Su nombre aparece también en el relato de Sansón, cuando los filisteos lo sacrifican a Dagón como acto de adoración después de haberlo capturado. Y en ese mismo momento, Sansón derriba las columnas del templo de Dagón, matando a más personas en su muerte que en toda su vida. Pero lo que el episodio del arca muestra con más claridad es algo sobre la naturaleza misma de la idolatría, que Dagón necesitaba que sus sacerdotes lo levantaran, que el dios del poder filisteo no podía mantenerse en pie frente a la presencia de Dios, que lo que los filisteos habían llevado al templo con la intención de mostrar su superioridad había producido exactamente lo contrario. Hay una imagen en ese relato que resulta difícil de olvidar. La estatua de Dagón en el suelo, con la cara en tierra, en postura de adoración. El ídolo postrado frente a lo que intentaba reemplazar. No por voluntad propia, sino porque en presencia de lo real, lo falso no puede sostenerse. Ahora bien, Dios no dejó que el arca permaneciera entre los filisteos mucho tiempo, porque donde el arca estaba, las ciudades que la tenían sufrían tumores, plagas, muerte, hasta que los filisteos decidieron que ese objeto era demasiado peligroso para tenerlo y lo devolvieron, cargado de ofrendas de expiación, en un carro tirado por vacas que nunca habían sido uncidas. Esa historia dice algo sobre la diferencia entre el Dios de Israel y los dioses que Israel adoró. Dagón necesitaba ser cargado, levantado, vuelto a colocar en su lugar. El Señor era el que actuaba, el que intervenía, el que no podía ser contenido dentro del templo de ningún ídolo sin que ese templo sufriera las consecuencias. Los dioses que Israel adoró necesitaban ser alimentados, mantenidos, defendidos. El Señor era quien alimentaba, sostenía y defendía a su pueblo. Esa es la paradoja central de toda la historia de la idolatría de Israel. Y es también la clave para entender por qué Dios respondió con tanta intensidad. Entonces, ¿por qué se enfureció Dios? No por inseguridad. Un Dios inseguro no deja que su arca sea capturada, y luego actúa desde la posición aparentemente más débil, para mostrar que ningún templo de ningún ídolo puede contenerlo. Un Dios inseguro no le dice a Elías que envíe mensajeros a confrontar a 450 profetas de Baal, sabiendo que la respuesta vendrá. Dios se enfureció porque lo que Israel estaba haciendo tenía consecuencias reales. Consecuencias sobre personas reales. Moloc destruía vidas inocentes. El culto a Aserá, en sus formas más corrompidas, explotaba a personas vulnerables. La idolatría de los lugares altos introducía en el pueblo prácticas espirituales que abrían puertas a formas de oscuridad que el texto bíblico trata con extrema seriedad. La adoración al sol y los ritos de Tamuz dentro del templo corrompían el lugar más sagrado que Israel tenía, el único punto de contacto formal entre el pueblo y la presencia divina. Y sobre todo, la idolatría reorganizaba la vida del pueblo
alrededor de centros de confianza que no podían cumplir lo que prometían. Baal no enviaba la lluvia, Moloch no garantizaba el futuro, Astarte no producía fertilidad de ningún tipo que valiera el precio que exigía, Baal-zebub no sanaba, Dagón no protegía. Lo que esos dioses sí hacían era recibir lo que pertenecía solo al Señor: adoración, confianza, sacrificio, obediencia, afecto. Y en ese intercambio, Israel perdía lo que Dios le había dado: identidad, propósito, dignidad, protección, acceso a la única presencia que podía realmente salvarlo. Por eso el texto usa repetidamente la palabra celos para describir la respuesta de Dios. No celos como emoción irracional de posesividad. Celos como la respuesta de alguien que ve a quien ama siendo dañado por sustitutos que prometen lo que no pueden dar. La ira divina ante la idolatría no es la reacción de un ego herido. Es la reacción de un Dios que ama a su pueblo lo suficiente como para no fingir que lo que Israel está haciendo está bien cuando claramente lo está destruyendo. Y eso es lo que hace que estos relatos todavía importen. No como curiosidades arqueológicas sobre cultos antiguos que ya no existen, sino como el registro de lo que sucede cuando un pueblo que conoce la verdad comienza a vivir como si no la necesitara, como el retrato honesto de cómo la idolatría opera, gradualmente, plausiblemente, con promesas que tocan necesidades reales y con consecuencias que se revelan solo cuando el daño ya es profundo. Los nombres cambian, la lógica permanece, y lo que Israel aprendió de la manera más difícil posible es que ningún sustituto del Dios vivo puede llenar el lugar que solo Él puede ocupar. Pero hay una pregunta que este recorrido todavía no ha respondido completamente, y es la más difícil de todas. ¿Por qué? No porque Dios se enfureció, eso ya está claro, sino porque Israel, habiendo visto lo que vio, siguió yendo hacia los ídolos una y otra vez. ¿Por qué generación tras generación, después de cada reforma, después de cada profeta, después de cada consecuencia que debería haber servido de advertencia permanente, el pueblo volvía a los altares? La respuesta honesta tiene varias capas, y ninguna de ellas es cómoda. La primera es la presión del ambiente. Israel vivía rodeado de culturas con sus propios sistemas religiosos, sus propias promesas de fertilidad, protección y poder, sus propias prácticas que tenían siglos de historia en el territorio. No adoptar nada de ese entorno requería una vigilancia constante y una identidad muy sólida. Y mantener una identidad sólida en medio de presión cultural prolongada es difícil. Para los individuos, para las familias, para los reyes que hacían alianzas políticas que venían acompañadas de dioses extranjeros. La segunda es el atractivo de lo visible. El Señor era invisible. Hablaba a través de profetas, de la ley, de la historia, de la experiencia de la comunidad. Los dioses de las naciones eran visibles. Tenían estatuas. Tenían templos con formas reconocibles. Tenían rituales con resultados predecibles, o al menos eso prometían. En tiempos de crisis, la tentación de correr hacia algo que se puede tocar es comprensible aunque sea equivocada. La tercera es la dureza del corazón ante lo ya visto. Esta es la más difícil de aceptar. Los grandes momentos de intervención divina en la historia de Israel, el éxodo, la entrada a Canaán, la respuesta de fuego en el Carmelo, no producían fidelidad permanente. Producían respuestas momentáneas. Y luego, con el tiempo, el asombro se convertía en recuerdo, el recuerdo en historia, y la historia en relato que dejaba de cambiar el comportamiento. Los salmos reflejan eso repetidamente. Salmo 78 hace una recapitulación de la historia de Israel precisamente con ese propósito.
recordar para que el patrón de olvido no se repita, para que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. No dispuso su corazón. Esa es la raíz del problema. No la ausencia de conocimiento sobre Dios, la ausencia de disposición del corazón hacia Él. Una diferencia entre saber quién es Dios y haber decidido orientar la vida hacia Él. Y esa diferencia no se resuelve con más información. Se resuelve con lo que los profetas llamaron circuncisión del corazón, un cambio en la orientación más profunda, una renovación que el pueblo no podía producir por sí mismo y que los profetas más lúcidos veían como algo que solo Dios podría hacer. Jeremías 31 habla de un nuevo pacto, no como el que se hizo en el Sinaí, que Israel quebró aunque Dios fue el esposo, sino uno donde la ley sería puesta dentro del pueblo, escrita en sus corazones, donde el conocimiento de Dios no dependería de que alguien lo enseñara de afuera, sino de una transformación interna. Ezequiel 36 describe lo mismo desde otro ángulo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esas promesas al final del camino de la idolatría de Israel son la respuesta de Dios al patrón que Él vio repetirse durante siglos. No el abandono del pueblo que siguió fallando, sino la promesa de una solución que el pueblo no podía producir. Una transformación que vendría desde adentro, que cambiaría no solo el comportamiento, sino el corazón desde el cual el comportamiento nace. Eso es lo que hace que la historia de los falsos dioses de Israel no sea solo una historia sobre Israel. Es la historia del corazón humano, enfrentando la misma tensión que enfrenta en cualquier época y en cualquier cultura. La tensión entre lo visible y lo invisible, entre la promesa inmediata y la fidelidad lenta, entre el Dios que se puede llevar en el bolsillo y el Dios que exige ser el centro de todo. Entonces, ¿qué nos dice todo esto hoy? Primero, que la idolatría nunca operó por ignorancia en el caso de Israel. Operó en medio de conocimiento. Lo que la hacía posible no era la ausencia de verdad, sino la preferencia por sustitutos más convenientes que esa verdad. Y esa preferencia no desapareció con los altares de Baal. Segundo, que la ira de Dios ante la idolatría no es incompatible con su amor. Es una de sus expresiones, porque un Dios que observa indiferentemente cómo su pueblo entrega lo más sagrado a poderes que lo destruyen, no es un Dios que ama. La indignación de Dios ante los ídolos es parte de su cuidado. Es la respuesta de alguien que toma en serio lo que le están haciendo a quienes ama. Y tercero, que la solución que los profetas anunciaban, ese corazón nuevo, ese espíritu puesto por dentro, no es solo una promesa poética del Antiguo Testamento. Es lo que el Nuevo Testamento presenta como lo que Cristo hace posible. La transformación que Israel no podía producir desde adentro de su propia historia, la que Jeremías y Ezequiel veían como necesaria y lejana. El Nuevo Testamento la presenta como disponible ahora, no para personas que ya estén listas. Para personas que reconocen que el problema del corazón humano no se resuelve con más esfuerzo hacia los altares correctos, sino con la obra de alguien que entra al corazón y lo cambia desde adentro. Eso es lo que los falsos dioses de Israel no podían hacer. Ninguno de ellos, ni Baal que prometía lluvia, ni Moloc que prometía futuro, ni Dagón que prometía poder, ni ninguno de los que aparecen en la larga y dolorosa lista de los cultos que Israel adoptó, y que lo fueron vaciando de aquello para lo que había sido llamado.
Si esta narrativa abrió algo en tu corazón, suscríbete, deja tu like, escribe en los comentarios qué parte de esta historia más habló a tu vida y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y si puedes, ora por este canal para que estas enseñanzas sigan llegando a más personas, porque al final, todos los falsos dioses que Israel adoró tenían nombres diferentes, pero funcionaban por la misma lógica. Prometían vida mientras robaban fidelidad. Prometían control mientras producían esclavitud. Prometían seguridad mientras alejaban al pueblo de la única presencia que realmente podía salvarlo. Y el Dios que se enfureció no fue el que necesitaba que lo defendieran. Fue el que no podía dejar de amar a un pueblo que seguía cambiando, al que los cargaba por los que necesitaban ser cargados. Esa diferencia lo dice todo. Volvamos por un momento al templo de Ezequiel, a esa visión donde el profeta fue llevado a ver lo que el pueblo hacía en secreto, en la oscuridad, con la convicción de que Dios no los veía. Los ancianos con sus incensarios, las mujeres llorando por Tamuz, los hombres con la espalda al templo, adorando al sol. Hay un detalle en esa visión que el texto menciona antes de mostrar todo lo que Ezequiel ve. Antes de entrar al patio interior donde están los ídolos en las paredes, hay una abertura en la pared, una puerta escondida. Y la voz le dice: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Una puerta escondida. Eso es lo que la idolatría produce con el tiempo. No siempre altares públicos en lugares visibles, también cámaras interiores, prácticas que existen detrás de la fachada del culto oficial. Compromisos con otras lealtades que coexisten con la apariencia de fidelidad exterior. La historia de los falsos dioses de Israel no es la historia de un pueblo que se convirtió abiertamente a otra religión. Es la historia de cómo la idolatría fue penetrando capa a capa desde las colinas periféricas hasta el templo central, desde las prácticas públicas hasta las cámaras privadas, desde los reyes que construyeron altares hasta los ancianos que quemaban incienso en la oscuridad. Y esa penetración gradual es lo que hace que la advertencia de esa historia sea tan relevante para cualquier generación que la lee, porque la pregunta que Ezequiel plantea con su visión no es solo una pregunta sobre Israel en el siglo VI a.C., es una pregunta sobre la consistencia entre lo que se declara y lo que se practica, entre la adoración que se ofrece en público y las lealtades que se cultivan en privado, entre el Dios que se confiesa con la boca y los centros de confianza reales que gobiernan las decisiones cotidianas. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel: ¿has visto, hijo de hombre, lo que hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes? La respuesta implícita es que sí, que todo se ve, que la convicción de que Dios ha abandonado la tierra no cambia el hecho de que Dios todavía observa. Eso no cambia nada de lo que se está haciendo. Pero cambia todo sobre la naturaleza de la oscuridad en la que se hace. Entonces, ¿cuál es el arco completo de esta historia? Israel comienza como un pueblo llamado de en medio de las naciones para ser diferente, para mostrar al mundo que hay un Dios que es distinto a todos los demás, que no necesita ser alimentado ni cargado, que no promete cosas que no puede dar, que actúa en la historia, que habla a través de profetas, que libera, que provee y que juzga con la misma seriedad con que ama. Y ese pueblo, a lo largo de siglos, se rinde una y otra vez a los mismos patrones que tenía que distinguirlo de las naciones. Adopta los dioses de sus vecinos. Mezcla la adoración del Señor con rituales que pertenecen a otras lógicas espirituales completamente distintas. Sacrifica lo inocente en los altares de lo conveniente. Y termina en la visión de Ezequiel,
con el arca vacía, la gloria del Señor saliendo del templo, porque ya no puede coexistir con lo que el pueblo ha introducido ahí. Esa salida de la gloria es uno de los momentos más silenciosos y más devastadores de todo el Antiguo Testamento. En Ezequiel 10 y 11, la presencia de Dios, la Shekinah, se eleva del querubín, se detiene en el umbral del templo, luego se traslada a la puerta oriental de la casa del Señor, y finalmente se eleva y se va de en medio de la ciudad. No hay relámpagos, no hay anuncio dramático. Solo el movimiento silencioso de la presencia que había habitado en medio del pueblo, alejándose porque lo que el pueblo había llenado de ídolos ya no podía contenerla. Y el pueblo todavía estaba haciendo rituales en ese templo cuando la presencia ya no estaba. Eso es la idolatría en su forma más trágica. No la rebeldía que sabe que está rechazando a Dios. La práctica religiosa vacía que no nota que lo que buscaba ya no está. Pero la historia no termina con la salida de la gloria, porque los mismos capítulos de Ezequiel que registran la partida de la presencia también contienen la promesa de su regreso. Y los mismos profetas que más duramente denunciaron la idolatría de Israel son los que con más claridad anunciaron que Dios no abandonaría definitivamente a su pueblo, que habría un nuevo templo, un nuevo corazón, un nuevo pacto, una nueva creación donde la presencia de Dios no necesitaría ser buscada en un edificio porque habitaría en el pueblo mismo. La historia de los falsos dioses de Israel es una historia de ruptura, pero no de ruptura final. Es la historia de un Dios que se enfurece, que disciplina, que exilia y que aún así no cierra el libro, que promete, a través de los mismos profetas que denuncian la idolatría, un camino de regreso que el pueblo no puede construir por sí mismo, que el Nuevo Testamento presenta como lo que Cristo inauguró. La presencia de Dios en el corazón de personas que, por su propio historial, no tendrían ningún argumento para recibirla. Eso es lo que hace que la historia de los falsos dioses de Israel no sea solo una advertencia. Sea también, paradójicamente, la preparación para entender por qué el Evangelio es tan extraordinario. Porque el Evangelio llega a personas con el mismo historial que Israel, con la misma tendencia a buscar en otros lugares lo que solo Dios puede dar, con la misma inclinación a preferir lo visible sobre lo invisible, lo inmediato sobre lo fiel, el control sobre la confianza. Y les dice que hay una diferencia entre estar lejos de Dios y ser abandonados por Dios. Israel aprendió esa diferencia de la manera más dolorosa posible, y esa diferencia todavía vale la pena entender. Si esta narrativa abrió algo en tu corazón, suscríbete, deja tu like, escribe en los comentarios qué parte de esta historia más habló a tu vida y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y si puedes, ora por este canal para que estas enseñanzas sigan llegando a más personas, porque el Dios que se enfureció con los ídolos de Israel no lo hizo porque necesitara su adoración. Lo hizo porque los amaba demasiado para dejar que siguieran trocando lo real por lo que no podía sostenerlos. Y eso todavía es verdad.